mantiene la regulación de lo que es la glicemia. Sale la regulación de la glicemia. La regulación de la glucosa se mantiene a través de lo que son los sistemas hormonales metabólicos. Sale, estos sistemas hormonales metabólicos se ven influenciados por dos órganos. Uno que está por acá, que está muy delgadito, que está largo, que se conoce como páncreas. ¿Sale? Y el otro, que es el órgano abdominal más grande de todo el cuerpo, que se conoce como el hígado, ¿no? Entonces tenemos a lo que es el hígado y tenemos a lo que es el páncreas. Estos dos, acuérdense que a nivel metabólico regulan la glucosa siempre. ¿Por qué? Porque son como los contrarreguladores, ¿sale? Entonces, de forma normal, el páncreas, para mantener regulado esa glucosa, produce insulina. Esa es la hormona, digamos, que va a regular la glucosa a través del páncreas. Y a través del hígado, la hormona que va a regular todo esto, o más bien hormona, más bien el metabolito que va a regular todo esto, va a ser el glucógeno. Pero el glucógeno ocupa un pivote, ocupa otra gastrohormona. Esta gastrohormona se conoce como glucagón. Sale el glucagón. Entonces, insulina y glucagón. Obviamente con esto no estoy diciendo que el hígado produzca el glucagón, sino que el glucagón lo produce el páncreas, ¿eh? Acuérdense que el glucagón lo produce el páncreas. Nomás puse acá el glucagón porque es el que va a actuar a nivel hepático que nos interesa. La insulina, ¿por qué tipo de células se produce, niñas? ¿Cómo se conocen esas células del páncreas, que se encuentran en los islotes de Langerhans que producen insulina, niñas? ¿Se acuerdan? Células beta. Beta. Exactamente, las células beta. ¿Y el glucagón, quién las produce? ¿Qué tipo de célula del páncreas? Esas son preguntas obligadas de medicina interna, chicos. Cuando lleguen, les aseguro que les van a hacer esa pregunta. Las células alfa. Exactamente, las células alfa. Hay otros dos tipos de células pancreáticas que no les menciono aquí, pero son las alfa, beta y las delta. Y existen también las células P. Las delta producen somatostatina, que la somatostatina es un regulador negativo de la insulina, y las células P producen pancreático, péptido pancreático, que ya se darán cuenta que el péptido pancreático, cuando vean hipoglucemias, va a ser muy importante porque nos ayuda a diferenciarlas, esas hipoglucemias, ¿sale? Incluso pueden ayudar para saber si se trata de tumores pancreáticos, como los insulinomas. Entonces, pues bueno, tenemos la insulina y tenemos el glucagón. De manera normal, niñas, de manera normal, ¿qué pasa si yo como demasiado y obviamente eso que comí tiene bastante glucosa? Que la glucosa a nivel sérico va a aumentar. ¿Qué pasa o qué estimulamos en el páncreas cuando aumenta la glucosa sérica, la glucosa en la sangre? Que el páncreas se va a encargar, lo voy a poner de otro color para que no se vaya a confundir por ahí, lo voy a poner de morado, que el páncreas se va a encargar de producir insulina. Esa insulina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar la glucosa, va a estar la célula y va a meter esa insulina dentro, perdón, esa glucosa dentro de lo que es la célula, ¿no? Para que la célula pueda usar esa glucosa que tenemos ahí. Ahora, hay un tipo de receptor que es sensible a la insulina en las células. Acuérdense siempre de eso. El receptor que es sensible a la insulina se conoce como el GLUT4. Sale el GLUT2 y lo que es el GLUT1 no son sensibles a insulina. ¿Eso qué quiere decir? Que esos canales de glucosa se van a abrir aunque no haya insulina, ¿sale? Más solamente el GLUT4, que lo tienen todas las células, va a ser sensible a insulina. Entonces, recuerden que esto pasa de manera cotidiana, esto pasa de manera normal. Ahora, ¿qué va a pasar en el otro caso? Si nosotros tenemos lo que es una hipoglucemia, imagínense que esa glucosa disminuye demasiado en el cuerpo, la glucosa sérica disminuye por cualquier razón. Imagínense que tienen un periodo de ayuno muy largo, ¿no? Un periodo de donde no comieron nada. ¿Qué va a pasar con esa glucosa? Que al haber muy poquita glucosa, se va a activar o se va a echar a andar la liberación de otra hormona, que es el glucagón. ¿Sale? Entonces el glucagón lo que va a hacer es que va a ir al hígado y va a agarrar un metabolito que se encuentra aquí que les mencionaba, que se conoce como el glucógeno. Entonces, ese glucógeno hepático se va a transformar en lo que es glucosa. ¿Cómo se le llama a esta ruta metabólica? Se le conoce como la gluconeogénesis. ¿Sale? Esto pasa de manera normal en el cuerpo. En ausencia de lo que es glucosa, el glucagón echa a andar mecanismos a nivel hepático para que todo ese glucógeno almacenado se convierta en glucosa a través de la gluconeogénesis.
Entonces, esto de manera normal sucede en el cuerpo. Eso todos lo sabemos. Ahora, ahí les va. Esto es una pregunta muy importante. La insulina, esto que nunca se les olvide, es una hormona de tipo proteica, o sea que tiene aminoácidos en su estructura, pero es anabólica, anabólica. ¿Sale? ¿Qué significa que sea anabólica? Que sirve para la construcción de tejidos, que da crecimiento. Y el glucagón es al contrario, es una hormona también, pero de tipo proteica, pero en vez de ser anabólica, es catabólica, catabólica. Acuérdense que otra función que tiene la insulina es crear el glucógeno. O sea, hagan de cuenta que si nosotros tenemos un exceso de esa glucosa que ya no ocupan las células, lo que hace la insulina es que va al hígado y crea glucógeno. Ese proceso es un proceso de anabolismo, porque acuérdense, el glucógeno es una estructura compleja. Entonces nosotros le pasamos de tener glucosa a tener glucógeno. Y con lo que es el glucagón, hacemos lo diferente. Pasamos de una molécula compleja a una molécula simple, o sea, de glucógeno a glucosa. Entonces, ¿queda bien entendido eso, niñas? ¿Queda bien entendido? Ahora, ahí les va. Si yo les dijera que estos entre superhéroes y villanos, les diría, la insulina es una hormona que es un superhéroe. ¿Cuál es el antagónico o cuál es el villano de la insulina? El villano sería el que hace lo contrario, ¿no? El glucagón. Entonces, acuérdense, el glucagón es una hormona contrarreguladora de la insulina, ¿sale? Es una hormona contrarreguladora. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a ir a a la inversa de lo que hace la insulina. Ahora existen otras hormonas contrarreguladoras. Digamos que los villanos superan a lo que son los héroes. Entonces, el principal que ya los mencionamos, hormona contrarreguladora, es el glucagón, ¿sale? La segunda hormona contrarreguladora son las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas, niñas? La norepinefrina y la epinefrina. En otras palabras, la adrenalina y la noradrenalina. Y ahora, la otra hormona contrarreguladora es la hormona de crecimiento, la somatostatina, la GH, ¿sale? ¿Cuál es otra hormona contrarreguladora de la insulina, niñas? Hay otra muy importante aquí, ¿sale? Que es el cortisol, ¿sale? Esas cuatro son las principales hormonas contrarreguladoras de la insulina. ¿Por qué les menciono todo esto y por qué es tan importante? ¿Por qué creen? Porque hagan de cuenta que de manera normal, para mantener este sistema que les acabo de decir, es como una balanza. Es como si yo tuviera dos pesos les digo, en una balanza. ¿Qué va a pasar si se mantiene normal? Si ambos sistemas, digamos que funcionan, que la insulina y lo que es el glucógeno, las hormonas contrarreguladoras de este lado, pues se van a mantener en equilibrio, ¿no? Como en este ejemplo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si la insulina empieza a disminuir? Que obviamente al disminuir la insulina, las hormonas contrarreguladoras, que son las que se encuentran de este lado, van a empezar a subir, ¿no? O sea, el glucagón va a empezar a aumentar, las catecolaminas van a empezar a aumentar, la GH va a empezar a aumentar, el cortisol va a empezar a aumentar, ¿sale? Ahí les da algo bien importante. Entonces, ¿qué dijimos que hacía el glucagón, niñas? ¿Me pueden recordar? ¿Qué hacía el glucagón? ¿Qué les dije? ¿Qué hace el glucagón? Que les dije, es bien importante porque va a generar algo muy interesante. Que les dije, se libera cuando cuando pasa algo, utiliza una molécula en el hígado para generar otra, porque es una hormona de tipo catabólica. ¿Se acuerdan qué hace, niñas, el glucagón que les expliqué? Miren, aquí está la pista. Véanlo aquí. Así con sus palabras, niñas, no importa que no lo sepan decir o algo, pero quiero más o menos si se les quedó eso. La formación de glucosa a partir del glucógeno. Exactamente. Entonces, Yulisa, ¿qué va a ser? ¿Hipoglucemia o va a ser hiperglicemia? Cuando esté en hipoglucemia, va a estimular la formación de la Ajá. glucosa. Cuando esté en hipoglucemia va a estimular la formación de glucosa y eso va a llevar a o sea, si es muy intenso ese proceso, va a llevar a o sea, o ahora al otro lado, ¿no? A una hiperglicemia, ¿verdad? Ajá, hiperglucemia.
Exactamente. Entonces imagínense el poder tan intenso, eso solamente es hablando de una hormona. Imagínense el poder tan intenso que va a tener si solamente usamos una hormona. Ahora, tomen en cuenta que son cuatro que se van a encargar de echar a andar estos procesos. Entonces va a haber una hiperglicemia muy densa. O sea, va a empezar a haber una hiperglicemia muy importante. Y eso va a activar otros mecanismos metabólicos. No solamente el hecho de que el glucógeno se convierta a glucosa, sino que también para obtener energía, porque hay muchas de esas hormonas arriba, van a empezar a andarse otros mecanismos. Otro mecanismo que va a existir a nivel hepático es la beta oxidación. ¿Sale? La beta oxidación tiene como propósito la utilización de los lípidos para formar cetonas. Acuérdense, la finalidad de la beta oxidación es formar cetonas. ¿Cuáles son las dos cetonas que formamos con la beta oxidación, niñas? Pues bueno, formamos lo que sería el beta hidroxibutirato. Y la otra que formamos es el acetato. Entonces, estas dos cetonas son bien importantes porque, ¿qué creen? Estas cetonas lo que tienen es que causan mucha inestabilidad de radicales libres, producen inflamación y causan liberación de radicales libres. Y eso a su vez, esa liberación de radicales libres y de eros, que los eros son especies reactivas de oxígeno que causan inflamación también, van a llevar a la liberación de hidrogeniones. Entonces, acuérdense, va a haber liberación de hidrogeniones y esa liberación de hidrogeniones que va a hacer que toda la sangre se encuentre con muchos hidrogeniones. Y recuerden, los hidrogeniones son ácidos. ¿Cuál va a ser la manera de compensar del cuerpo? Que el bicarbonato que se encuentra en el cuerpo, el HCO3 que se encuentra en el cuerpo, va a ir a atacar a lo que son los hidrogeniones y lo van a empezar a captar. Pero, ¿eso qué va a producir? Que todo el bicarbonato que se utilizó para captar esos hidrogeniones que están aumentando la acidez en el cuerpo van a empezar a disminuir. O sea, ese bicarbonato en el cuerpo va a empezar a disminuir. ¿Y qué pasa si disminuye el bicarbonato en el cuerpo? Que eso nos lleva a una acidosis metabólica. ¿Sale? Porque acuérdense que el bicarbonato es una sustancia alcalina. Entonces, si disminuye ese bicarbonato, nos va a llevar a una acidosis metabólica. ¿Sale? Entonces, ¿qué tiene que haber en una cetoacidosis diabética? En una cetoacidosis tiene que haber, uno, cetonas, ¿no? Muy claro, ¿no? Dos, tiene que haber hiperglicemia. Ahorita les voy a decir cuánto, ¿sale? Y tres, tiene que haber acidosis metabólica. Y acuérdense, la acidosis metabólica de una cetoacidosis tiene una característica muy especial y es que es de anión gap elevado, ¿sale? Es de anión gap elevado. Entonces tiene que tener estas tres cosas de a fuerzas, niñas. De a fuercitas tiene que tenerlas. Cetonas, hiperglicemia, que ahorita les voy a decir cuánto, y acidosis metabólica de anión gap elevado. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo claro, niñas? Leslie, Yulisa, Lisbeth, Sam, ¿todo claro hasta ahí? Sí, todo bien. Sí, todo Sí, bien. Sí, todo bien. Excelente. ¿Entendieron lo que son las hormonas contrarreguladoras de la insulina? sí. Muy bien, niñas. ¿Cuáles son las hormonas contrarreguladas de la insulina? Que les dije cuatro. ¿Cuáles son, niñas? Es el glucagón, puede ser la adrenalina, la noradrenalina y Ajá. el cortisol. El cortisol, exactamente. Y como extra, la hormona de crecimiento. Si mencionan esas cuatro en una pregunta que les hagan, así como ¿cuáles son las hormonas contrarreguladoras? Porque les aseguro, el 90% de las personas nomás conocen el glucagón y el cortisol, pero se dicen catecolaminas y todavía le agregan la hormona de crecimiento, puta, va a ser la cereza del pastel que le pongan esa hormona y les aseguro que van a quedar muy bien paradas. Entonces, pues bueno, eso es bien importante que no se les vaya a olvidar. Todavía no terminamos la fisiopatología, porque hasta aquí, ¿en qué vamos? Hasta aquí vamos en que se produce una generación de cetonas. Vamos en que existe lo que sería, déjenme, abro está bien. Vamos en que existe lo que es una acidosis metabólica. Acuérdense, cetonas, acidosis metabólica y tenemos hiperglicemia. ¿Sale? Ahí les va algo bien importante en cuanto es la hiperglicemia. En una cetoacidosis diabética, el límite para decir que es una cetoacidosis diabética, la glucosa debe de superar los 250 miligramos sobre decilitro. Pero
ojo con esto, pero, bueno, ahí parece perro, pero no debe superar los 600 miligramos sobre decilitro. Ojo con eso, mayor de 250 en la cetoacidosis, pero no debe superar los 600. ¿Por qué? Porque el estado hiperosmolar hiperglicémico es o se cataloga a partir de los 600 miligramos sobre decilitro de glucosa. ¿Sale? Acuérdense, 250 en lo que es el estado de cetoacidosis y más de 600 en el estado hiperosmolar hiperglicémico. Eso que nunca se les olvide. ¿Están de acuerdo? Y pues bueno, ahí les va otro caso como dato interesante. En pediátricos, ¿sale? En pediátricos casi siempre aparecen cetoacidosis, pero por diabetes tipo 1. Aquí el rango de glucosa es un poquito más bajo para la cetoacidosis. Tiene que ser mayor a 200, ¿sale? Entonces acuérdense, en adultos 250 la cetoacidosis y en pediátricos 200, ¿sale? Entonces ya dejando esto de lado, ahí les va. Que esto de aquí que estoy dibujando es el riñón, ¿sale? Bueno, ese riñón sí me quedó medio chido. Entonces, el riñón es un órgano bien importante en la diabetes y en toda la cetoacidosis. ¿Por qué creen? Porque hagan de cuenta que de manera normal, cuando existe una cetoacidosis, cuando existe una hiperglicemia, ¿cómo va a responder el riñón? Pues hagan de cuenta que lo que es el riñón, dejen pongo un color más fuerte porque este no se ve nada. Lo que es el riñón va a estimular lo que es la diuresis, o sea, que tengamos una reacción de tirar pipí. ¿Por qué? Porque tenemos mucha azúcar. Y acuérdense que tener mucha azúcar en el cuerpo lo ve como de una manera de pérdida de homeostasis. Entonces, lo que el cuerpo siempre quiere es regresar a esa homeostasis. ¿Y cómo le va a hacer? Tirando esa glucosa. ¿Cuál es una manera de tirar esa glucosa? A través de la vía renal. Entonces, ¿qué va a hacer esa hiperglicemia tan intensa? Que va a provocar una diuresis osmótica. Osmótica. ¿Salen? Hagan de cuenta que por todo lo que es el flujo de los túbulos renales, ¿se acuerdan de lo que era la nefrona? Que mencionábamos que tiene lo que es un túbulo contorneado proximal, después un asa de Henle, una rama descendente y lo que es una rama ascendente, tiene lo que es un túbulo contorneado distal, después tiene lo que es un túbulo colector, ¿no? Que cae a los cálices. Entonces ahí les va esto. De forma normal, de forma habitual, el túbulo contorneado proximal, que es este de aquí, tiene que reabsorber el 100% de la glucosa. Pero de forma normal, hay como ¿cómo decirles? Hay como un chip en lo que es el túbulo contorneado proximal que a partir de tanta glucosa no la va a poder reabsorber. O sea, ya no va a poder reabsorber el 100%. A partir de una cierta glucosa, ya no lo va a poder reabsorber. ¿Cuánto es el límite? ¿Cuánto es ese umbral? Ese umbral es 180 miligramos sobre decilitro. Entonces, de toda la glucosa que se filtra, que va junto con la sangre, que se filtra aquí a través del glomérulo, hacia lo que es la cápsula de Bowman y que se empieza a reabsorber acá, solo 180 se puede reabsorber. ¿Qué le va a pasar al otro restante de glucosa? Que se va a ir aquí por los túbulos. Y ahora recuerden esto, la glucosa, al igual que el sodio, es un osmol efectivo. ¿Por qué es efectivo? Porque ayudan a mantener la tonicidad, o sea, que el agua se encuentre en un espacio determinado, ¿sale? Recuerden, lo que es el sodio y lo que es la glucosa siempre van a jalar el agua. Por eso, ¿qué creen? Por eso la fórmula de la osmolaridad sérica que multiplica. ¿Cómo la sacamos? La sacamos multiplicando el sodio por 2 porque es el factor más importante entre lo que sería la glucosa entre 18. Y para hacer una osmolaridad sérica ocupamos otro parámetro que puede ser el BUN o puede ser la urea, ¿sale? Pero para sacar la osmolaridad efectiva solamente ocupamos estos dos, el sodio y la glucosa. Acuérdense, si ocupamos la sérica, ocupamos el BUN y la urea. Si no ocupamos la sérica y solo ocupamos la efectiva, solo el sodio y lo que es la glucosa. ¿Por qué el BUN y la urea no se considera parte de la osmolaridad efectiva? Porque la urea y el BUN son metabolitos que fluctúan demasiado, o sea, que tienen mucho recambio, que sí afectan la osmolaridad, pero que no tienen un impacto tan importante como el sodio y la glucosa. Entonces, ley, apúntenlo en rojo en sus libretas, de ley, chicas, ¿eh? Glucosa y sodio.
siempre lo van a perseguir el agua. El agua siempre va a ir de chismosa atrás de estos dos metabolitos. Bueno, esperemos que estamos de acuerdo ahí. Entonces, el umbral es 180. Imagínense una clásica paciente que llega con sus 400 de glucosa. Esos 400 miligramos de glucosa se van a filtrar por aquí, pero cuando lleguen aquí al túbulo contorneado proximal, se van a reabsorber de esos 400, 180. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que son el restante, que son 220 miligramos sobre decilitro, ¡pum!, se van a ir por aquí, se van a tirar. Pero conforme se van tirando, hasta que lleguen a los cálices, ¿qué va a ir pasando aquí? Que se va a ir metiendo agua, que se va a ir metiendo agua poco a poco. ¿Y eso qué va a producir? Que tiremos muchísimo líquido, muchísima agua. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? ¿O cómo creen que se va a encontrar el paciente con cetoacidosis o estado hiperosmolar? Una cosa bien importante que realmente es lo que mata al paciente, se va a encontrar deshidratado. Se va a encontrar un paciente deshidratado. ¿Me doy a entender con esto, niñas? ¿Se dio a entender? ¿Lo cacharon? ¿Sí? Sí, todo bien. Yulisa, Lisbeth. Sí, todo bien. Entonces, si se fijan, es un paciente que se deshidrata por la diuresis osmótica tan densa que existe. Entonces, ese líquido que tiró el paciente no solamente lleva volumen, o sea, no solamente lleva agua, sino que también lleva electrolitos. Entonces, es común que el paciente, aparte de estar deshidratado, tenga alteraciones hidroelectrolíticas, ¿como qué? Como hipernatremia. La hipernatremia generalmente la hacen porque como les falta volumen, el sodio se concentra en el cuerpo, sale de forma normal. También pueden tener hiponatremia, no se casen con que solamente hipernatremia. ¿Por qué pueden tener hiponatremia? Porque la glucosa, conforme va subiendo, va disminuyendo el sodio, ¿sale? Acuérdense de algo, el sodio, siempre cuando lo saquen, y en un paciente que tiene hiperglicemia, tienen que corregirlo, ¿sale? Hay una fórmula que se llama sodio corregido por glucosa. ¿Y esto por qué? Porque hagan de cuenta que a partir de 100 miligramos sobre decilitro de glucosa, a partir de 100 hacia arriba, de 100 en 100, sale de 100 en 100, el sodio va a ir bajando 1.6 equivalentes por cada 100 miligramos sobre decilitro. Entonces, puede haber algo que se le conoce como pseudohiponatremias falsas, ¿sale? Las pseudohiponatremias falsas son hiponatremias que cuando sacas la osmolaridad se encuentra normal. La única hiponatremia verdadera es la hiponatremia hiposmolar. Es la única verdadera. Y de ahí la tienen que catalogar si es eubolémica, hipervolémica o hipovolémica, ¿sale? Algún día que veamos talleres líquidos y electrolitos les voy a enseñar eso. Pero eso es lo más importante, ¿sale? El potasio también se puede depletar. De hecho, cosa importante, antes de que le pongan insulina, ustedes tienen que checar cuánto tiene de potasio, porque muchas de las veces va a ser necesario que repongan potasio y a su misma vez pongan lo que es insulina. Acuérdense que la insulina es un método de redistribución del potasio. Lo que hace la insulina es que mete el potasio dentro de la célula por la activación de la bomba sodio-potasio. ¿Sale? Entonces, si nosotros le ponemos insulina y no checamos ese potasio, podemos causarle una hipocalemia severa. Y acuérdense que la hipocalemia es una de las causas de paro cardíaco, incluso de paro de bloqueo auriculoventricular completo. Entonces, pues bueno, básicamente, ¿qué es lo que pasa en la fisiopatología que hace que el paciente se ponga mal? Uno, el estado de acidosis, porque recuerden, las cetonas producen radicales libres y liberan especies reactivas de oxígeno, que a su vez hace que se liberen hidrogeniones, que a su vez hace que se gasten los bicarbonatos, y si se gastan los bicarbonatos va a producir acidosis, ¿sale? Una, ese problema. Dos, diuresis osmótica, paciente deshidratado y con trastorno hidroelectrolítico. Ese es el segundo gran problema. Y el tercero, que pasa más en el estado hiperosmolar hiperglicémico, que la osmolaridad aumenta. Recuerden, las reacciones bioquímicas, y eso pongan en rojo, las reacciones bioquímicas se dan en ciertos medios. Las reacciones bioquímicas empiezan a fallar cuando tenemos estados de acidosis y cuando tenemos estados de cambio de descontrol de la osmolaridad sérica. Entonces, siempre que pase eso, las reacciones bioquímicas van a empezar a fallar. Ahora, con todo esto, niñas, con todo esto que les acabo de mencionar, si se fijan, se pierde una gran cantidad de líquido del cuerpo. ¿Qué creen que le pase al cerebro si no tenemos líquido, niñas? ¿Qué creen que le pase al cerebro?
Pues que obviamente que el cerebro, al estar deshidratado, al no tener líquido, va a empezar a disminuir su capacidad de concentración, su capacidad de las funciones mentales superiores. Por eso no es raro que cuando llega el paciente diabético, llega en un coma diabético, o sea, llega en lo que es un estado de estupor, en un estado de coma, somnoliento, ¿sale? Y recuerden, esto mismo puede pasar en lo que es la hipoglucemia. Acuérdense siempre de algo, paciente que viene con deterioro neurológico, lo primero que tienen que hacer es tomar un Destroxis, porque